En directo con Rafael Ramírez. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares ahora en esta situación tan complicada que no solamente se vive en Venezuela, sino a nivel mundial con esta pandemia del COVID-19. A propósito de este contacto que hacemos todas las semanas, queremos disculparnos porque la semana pasada pues no salimos, hubo algunos inconvenientes. Sin embargo, vamos a discutir el día de hoy el artículo publicado el domingo pasado, el domingo 15 de marzo, por Rafael Ramírez, y es sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Coronavirus, el precio del petróleo, lo que ha pasado en la OPEP. Muy buenos días, ministro. Buenos días, caramba, un fuerte abrazo a todos mis queridos compatriotas en esta situación tan difícil, ¿no? Y que se ve más angustiante sobre todo desde la distancia, ¿no? Que uno no puede estar ahí para ayudar y contribuir. Pero bueno, aquí seguimos en la batalla. Buenos días a todos. Ministro, a propósito de lo que escribió usted la semana pasada, hay dos temas pues que sin duda tienen una vigencia increíble. Por un lado, lo sucedido en la OPEP, la guerra que existe o que selló esa reunión pasada entre Arabia Saudita por un lado y Rusia como país no miembro de la OPEP, con el tema de la guerra de precios. ¿Qué sucedió en la OPEP y de qué forma el desacuerdo que pueda existir en la organización afecta a Venezuela? Sí, bueno, la reunión fue un fracaso en términos de el funcionamiento mismo de la OPEP y los desacuerdos y las tensiones que hay internas, ¿no? Yo estuve muy cerca de la reunión, de los intríngulos de la reunión. Bueno, yo, como he mencionado, sigo trabajando en el sector y tuve informaciones de directa mano que indicaban que, bueno, la OPEP efectivamente había logrado un acuerdo de un recorte de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, lo cual era lo correcto, puesto que ya el coronavirus había impactado a China desde el mes de febrero. Hay que recordar que China en este momento no solamente es la segunda economía del planeta, sino que es el primer importador de petróleo del mundo. Entonces ya se estaba estimando una caída de la demanda de petróleo y por supuesto parecía lógico un recorte de 1,5 millones. Pero luego que la OPEP acordó esto en la reunión del jueves 5 de marzo, Arabia Saudita condicionó que la medida se tomara si y solo si los no OPEP, es decir, Rusia fundamentalmente, acataban recortar 30% de lo que decidiera la OPEP, es decir, 500.000 barriles. Así, OPEP y no OPEP tendrían un recorte de 2 millones, lo cual contribuiría a evitar el desplome del precio del petróleo. Bueno, la sorpresa para los propios sauditas y para todo el mundo fue que Rusia dijo que no estaba dispuesta a hacer ningún recorte y en consecuencia Arabia Saudita bloqueó el acuerdo de la OPEP y la reunión de la OPEP y no OPEP terminó el día viernes sin acuerdo entre los países productores, lo cual inmediatamente ocasionó que el precio del petróleo cayera de $51 el barril, que estaba en la cesta antes de la reunión, a $33 el barril. Es decir, un colapso del precio en apenas un día, 2 días se produjo ese colapso y toda la semana pasada el precio ha seguido cayendo. Esta semana está ya muy cerca de los $20 el barril. Es decir, la OPEP no tuvo acuerdo y se volvió a reflejar una situación que vivimos por primera vez en el año 2014. Yo todavía era ministro, donde en aquella oportunidad a una reunión convocada a instancias de nuestro país de Venezuela, se evidenció la confrontación política y la competencia entre Arabia Saudita y Rusia, que por supuesto afecta a la organización y afecta a todo el mercado petrolero. Es decir, son malas noticias para el país lo que sucedió allá en Viena. ¿Usted cree que la OPEP está pasando por un momento duro? ¿Cree que la organización no está haciendo la labor que le corresponde? Sí, por supuesto que no. Fíjate, la OPEP ha venido sufriendo un proceso de debilitamiento, sobre todo por una política, bueno, muy agresiva de los grandes países consumidores. Recuérdate quiero explicar que la OPEP normalmente ha gozado de un balance en las distintas posiciones políticas
porque los países que la conforman son totalmente diversos. En consecuencia, el grupo de los países del Golfo, es decir, las monarquías del Golfo que tienen una postura muy pro-norteamericana y muy de acuerdo a sus propios intereses, bueno, siempre eran contrarrestados por posiciones como la de Venezuela, la de Irak, la de Irán, la de Argelia y Libia. Entonces, más o menos había un balance en las decisiones. Pero si vemos hoy día lo que pasa en la OPEP, bueno, tenemos un Irak que luego de la guerra salió del sistema de cuotas, es decir, no participa en el sistema de cuotas. Tenemos a Irán, que ha perdido la mitad de su capacidad de producción producto de las sanciones norteamericanas. Tenemos a Libia, que fue invadida y derrocada a Muammar Gaddafi y ahora solo produce 140.000 barriles diarios de petróleo. Tenemos a Argelia con importantes problemas de estabilidad política, hay muchos problemas de gobernabilidad, y tenemos a Venezuela que, bueno, realmente el papel de Venezuela ahorita en la OPEP es irrelevante, ¿no? No solamente porque la producción cayó de 3.700.000 barriles, hemos perdido 2.300.000 barriles en la gestión de Maduro, sino porque además, bueno, la delegación venezolana encabezada por Quevedo no tiene ni conocimiento ni prestigio del tema petrolero en la OPEP, y lo que diga o haga no dice y no hace nada en el seno de la OPEP. Entonces Venezuela perdió ese liderazgo que teníamos con el presidente Chávez cuando estuvimos ahí 12 años, de incidir con nuestras propuestas y lograr balancear un poco el entorno político de la OPEP. Entonces, claro, una OPEP debilitada, es una OPEP que está en manos de Arabia Saudita, y en consecuencia el mercado mundial, y un poco para explicar, hay tres grandes productoras de petróleo ahorita. Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo en este momento, luego Rusia y luego Arabia Saudita. Ahora lo que se trata es que los tres países están viendo quién controla el mercado petrolero. Por eso es que lo que dice Rusia para justificar su negativa a acordar recortes de producción es que ellos no van a seguir favoreciendo la producción de petróleo norteamericano, que es más costosa efectivamente que toda la producción de crudo convencional. Es decir, hay una estrategia geopolítica entre los grandes productores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia, los Estados Unidos, la cual tiene el daño colateral tremendo de afectarnos a todos, porque no hay nadie que le haga contrapeso en el seno de la OPEP, porque, bueno, los países están muy disminuidos, el resto de los países muy disminuidos en su capacidad de producción. Entonces, en concreto, para nuestro país, bueno, el precio del petróleo va a seguir estando bajo, es muy lamentable, pero no es la primera vez que sucede esto. En el año 2014, yo todavía era ministro, como comenté, hicimos esa reunión. Yo me di cuenta inmediatamente que no estábamos en un escenario de guerra de precios, y fue lo que le advertí a Maduro, ¿no? Llegando a Caracas, le informé a Maduro lo que estaba pasando, al equipo de dirección, y les recomendé un conjunto de medidas económicas, porque, bueno, el país tenía que prepararse para una situación de colapso de los precios. En aquel momento, en el 2014, donde todavía teníamos una capacidad de 3 millones de barriles de producción y la economía estaba estabilizada, bueno, Maduro no hizo nada, ¿no? Y en consecuencia, 5 años después, 6 años después, se repite el mismo conflicto en el seno del mercado petrolero, la misma caída del precio, pero ahora estamos mucho peor. Porque, bueno, no hay reservas internacionales, PDVSA produce solo 700.000 barriles, la hiperinflación, la mega devaluación, la caída del Producto Interno Bruto, es decir, toma esta nueva crisis petrolera, que son cíclicas, al país en una situación, bueno, de tremenda debilidad producto de la incapacidad del gobierno nacional. A propósito de todo el tema de la caída del precio del petróleo, ¿usted cree que sea rescatable la labor de la OPEP para balancear el precio del petróleo? ¿Y qué habría que hacer para hacerlo ante este escenario geopolítico, ¿no? Porque hay agentes externos que están afectando el desempeño de la organización. Claro, si la OPEP no existiese, alguien tendría que regular la producción. Hay que recordar que antes de la creación de la OPEP, lo hacían lo que llaman las 7 hermanas, ¿no? Las grandes transnacionales se reunían y se ponían de acuerdo para regular el mercado a su favor. Aquí lo que queremos es que haya una organización que regule el mercado
a favor de los productores de petróleo. En ese caso, creo que hay que insistir en la OPEP. Por supuesto, Venezuela, en otras circunstancias, con el presidente Chávez, o no sé, Venezuela debería tener un rol distinto a nivel de jefes de Estado, bueno, haciendo entender que más allá del interés geopolítico de uno que otro país está el interés de toda la organización. A mí me sorprendió que Maduro hizo un llamado a la buena fe y el entendimiento, o sea, no tiene los pies sobre la tierra, entendiendo que es un terrible conflicto entre países capitalistas, ¿no? Y ellos han actuado de todas las maneras posibles para preservar sus cuotas de mercado. Y la respuesta nuestra debería ser mantenernos en el seno de la OPEP, buscar estrechar nuestras alianzas con los países que le hagan contrapeso a las decisiones del Golfo, pero a su vez Venezuela, para poder decir algo en la OPEP, tiene que recuperar su producción, porque en el 2014 teníamos 3 millones de barriles. Y yo podía hablar con propiedad y me conocían en el medio, pero ahora tenemos 700.000 barriles y nadie conoce Quevedo. Eso es muy importante. Es como si un médico te va a dar un consejo y resulta que el médico no es médico, ¿no? O sea, se supone que debes conocer del sector y tener algo que decir, y entonces ese es un problema, pues. Ahí es donde Maduro considera que no importa el tener conocimiento y el tener experiencia, pero resulta que para el mundo entero sí importa, ¿no? Tú debes tener equipos capaces, que la gente vea que quien está hablando tiene autoridad y tiene capacidad para decir las cosas, pues. Entonces es un daño tremendo que se está sufriendo ahí, pero por supuesto hay que mantenerse en el seno de la OPEP. He visto algunos de los voceros del madurismo ya clamando incluso para salirnos de la OPEP, pero eso sería una derrota estratégica, pues. Hay que mantenerse ahí porque nuestra producción se recuperará una vez que resolvamos el problema de la salida de Maduro al poder y que por supuesto tengamos una conducción revolucionaria de nuestra industria petrolera. Se recuperará y Venezuela seguirá teniendo cosas que decir en el seno de nuestra organización. Somos un país miembro fundador y la necesidad de regular la producción petrolera sigue más vigente que nunca. Quisiera hablar un poco sobre el tema del coronavirus, que es la pandemia que tiene ahora al mundo azotado y que, bueno, Venezuela justo esta semana o desde el fin de semana se incorporó a la dinámica de la cuarentena. Inicialmente fueron 7 entidades del país que estuvieron restringidas, pero ayer el Ejecutivo Nacional anunció que la cuarentena iba a ser total, general para todo el territorio nacional. En un sistema como el venezolano, en una situación económica como la del venezolano, ¿qué puede hacer la gente para sobrevivir al coronavirus? Porque si no te mata el virus, es la falta de servicios públicos, o sea, la opción más barata y la más adecuada para prevenir el virus es el aseo, la higiene, el lavado de manos correctamente en un país donde el agua potable es casi inexistente. O sea, Venezuela está doblemente amenazada con el tema del coronavirus. Sí, yo en mi artículo, primero yo quiero establecer una postura clara de que yo no pretendo politizar el tema, ¿no? He visto algunos dirigentes que tratan de utilizar esto para obtener beneficios políticos, incluso el mismo Maduro, ¿no? Haciendo anuncios efectistas. Y bueno, Maduro está en su escenario ideal, es el escenario del caos, ¿no? Porque, bueno, ya no tienes que preocuparte de que haya o no haya gasolina porque la gente no se va a mover. Ya tienes una excusa más a quien echarle la culpa de la situación económica del país. En fin, los sectores políticos siguen cabalgando sobre la tragedia del pueblo venezolano. Pero mi comentario, y vuelvo a aclarar que yo no soy médico ni pretendo serlo, soy ingeniero en el área petrolera, tiene mucho que ver con el sentido común y las políticas públicas, las políticas gubernamentales que se han tomado respecto al caso, tanto en China como en Europa. Yo estoy actualmente en uno de los países que está afectado por el coronavirus, un país europeo, bueno, desarrollado, y la situación es verdaderamente un problema, es muy complicado, aún para países desarrollados. Yo estuve leyendo, sigo todos los días el tema del coronavirus, y estuve leyendo la entrevista que dio el director general de la OMS, donde, claro,
prenden las alarmas porque está llegando el coronavirus que se va expandiendo, ¿no? Como una mancha, se va expandiendo desde el epicentro, va expandiéndose hacia el resto del mundo, no hay manera de evitar eso. Sin embargo, hay una preocupación mayor en países pobres, subdesarrollados. Y en ese sentido lo que habría que decir es que lamentablemente el coronavirus, en nuestro caso, ha llegado a un país devastado, ¿no? Un país que tiene una pésima gestión de salud pública. No existe nuestro sistema de salud pública. Maduro lo desmanteló, los hospitales están desmantelados, no tienen los requisitos mínimos necesarios para atender una pandemia de este tipo. No existe el suministro de medicinas, el suministro de los insumos adecuados, no solamente para atender esta pandemia, sino para atender a los grupos de riesgo, ¿no? Porque el coronavirus está afectando sobre todo a personas mayores de 60, 55 años, personas que tengan enfermedades crónicas como cardiovasculares, diabetes, que tengan alguna afección previa, pero además, y lo dice el director general de la OMS, personas que tengan enfermedades de alto riesgo como el HIV o niños desnutridos, y entonces me viene a la memoria el informe de la FAO, el último, donde habla de que hay 7 millones de venezolanos que requieren asistencia alimentaria, es decir, que no están consumiendo las proteínas ni los alimentos de calidad, es decir, que a Venezuela el coronavirus entra en una situación donde estamos en una absoluta debilidad. En una situación como esta, a mí lo que me preocupa es que el gobierno, al politizar el tema, trata de obtener protagonismo, ¿no? Con medidas alarmistas, no alarmistas, medidas efectistas, como el Dacazo aquel, ¿no? Cosas efectistas, los militares a la calle. Yo creo que en esto hay que ponerse serio, ¿no? Lo primero que todo es que la comisión al frente de esto, por lo menos la que mencionó Maduro y la que se ve en los medios de comunicación, ahí no hay ningún médico. Bueno, ¿qué hace Delcy Rodríguez ahí? ¿Qué hacen los militares ahí? Ellos tienen la responsabilidad de coayudar, pero debe haber un pensamiento médico que esté al frente de esto, porque en China es así, en Italia es así, en España es así, en Alemania es así, en todos los países, hasta en Estados Unidos, donde el presidente Trump es tan dado al egocentrismo, están los científicos al lado, están los especialistas, porque este es un caso que tiene que manejarse en base a mucho conocimiento. Yo escuchaba veía un video de un médico venezolano en el Instituto de Medicina Tropical donde decía que los boletines epidemiológicos del país, del Ministerio, o sea, no se emiten hace años, o sea, no sabemos dónde estamos parados, estamos vendados ante una situación como esta, estamos ciegos, porque el gobierno ha tenido la muy mala práctica de ocultar todas las cifras. Entonces, claro, la comisión no tiene componentes médicos, debe tenerlo. Segundo, lanzaron a los militares a la calle, a la policía, pero esto no es un problema de militares, esto es un problema de médicos. Hay que consultar, convocar a todos los médicos que hay en el país, hay que esforzarse en garantizar que los hospitales tengan los insumos necesarios, que tengan las salas de emergencia, los aparatos de respiración asistida, que es lo que va a entrar en la fase crítica. Y por supuesto hay que guardar una cuarentena, es una decisión que luce conveniente, sobre todo a la luz de que no va a haber protección para la gente, que la gente se quede en su casa y que, que siga todas las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos, no tocarse la cara, proteger a los más expuestos, y solo si tienes síntomas que están asociados, están bien determinados cuáles son los síntomas, entonces acudir a los centros hospitalarios, ¿no? Pero por otra parte, el kit para hacer las pruebas no existe, no están disponibles, no se ha dicho cuántos kits hay, qué capacidad hay, de manera que me hace prever que ese número de 33 infectados puede ser muchísimo mayor. Entonces aquí la gente va a tener que protegerse por sus propios medios. Pero tenemos un problema adicional, que es que se ordena una cuarentena
Pero ok, pero entonces la gente, sobre todo en el interior del país, no tiene luz, no tiene electricidad, no tiene agua potable y no tiene comida. ¿Cómo va a ser la gente en cuarentena para tener acceso a la comida? Porque nosotros estamos aquí en cuarentena, pero tú sales a buscar alimentos y toda la cadena de producción de alimentos está funcionando. Entonces, bueno, Maduro va a tener que resolver este tema porque si no la gente no se va a quedar en casa, o sea, no se va a enclaustrar a morir de hambre, ¿no? Pero es que esto se le suma a otra situación, y es que en Venezuela el venezolano vive producto de su trabajo, o sea, el venezolano come y hace sus compras con lo que trabaja diariamente. Entonces, si tienes suspendidas las actividades laborales, obviamente no tienes ingresos, obviamente no tienes los medios para comprar alimentos. Entonces, lo que estamos planteando es que probablemente suceda lo que sucedió el año pasado con el mega apagón, que a los 3 días ya la gente estaba desesperada, no podía trabajar, no podía generar ingresos y empezaron a ocurrir los saqueos. Es una realidad que pudiera suceder. Claro, yo he estado hablando con compañeros trabajadores, ¿no? En PDVSA, y bueno, y me dicen, bueno, ministro, si nosotros, el salario mínimo, el salario nuestro no nos alcanza, ¿no? He estado haciendo algunas revisiones y para hacer un mercado para una semana, 2 semanas estirándolo para 5 personas, la gente necesita $120 en promedio, eso son 9 millones de bolívares. Esos son 20 salarios mínimos, 40 salarios para hacer un mercado para 3 semanas. No se va a poder sostener, ¿no? Ahora, nuevamente, la gente no se va a dejar morir. La gente tiene que movilizarse a exigir primero que el gobierno cumpla con sus responsabilidades. Tiene que hacerlo así. No pueden haber excusas. Tiene que garantizar que los hospitales estén funcionando. Tiene que garantizar que haya agua potable. Tiene que garantizar que haya luz eléctrica y a la vez, bueno, protegerse las familias porque sabemos que esta gente es muy incapaz, ¿no? Entonces hacen todos los trancazos, es el estilo Maduro, ¿no? Todo improvisado, no estuvieron preparados para esto, era una pandemia que se sabía que se estaba expandiendo por el mundo. Yo lamentablemente sigo pensando que toda la solución a los problemas de nuestro país pasan por la salida de Maduro, porque más allá de todos los errores que ha cometido y todo el desacierto en su gestión de gobierno, que ha sido la peor de nuestra historia, es que no está en capacidad de hacerle frente a situaciones como esta. No está, lo ha demostrado. 4,7 millones de personas han dejado el país, la industria petrolera está por el suelo, el sistema de salud, el abastecimiento de medicamentos. Claro, sobrevivirán los que tengan dinero, pero ¿quién tiene $120 para hacer un mercado para una semana y media? O sea, va a ser una situación desesperante, pero bueno, hay que reclamar y hay que seguir al gobierno. Y digo esto porque el gobierno tiene dinero para hacer otras tonterías, ¿no? Ahí estaba como Delcy y Jorge Rodríguez están empeñados en una bendita imagen de Venezuela en el exterior de turismo. Pagaron hace tan solo una semana y media, habían propagandas de turismo en Venezuela, allá en el Times Square, en Nueva York. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Por qué no están comprando mascarillas en vez de estar gastando plata en ese tipo de tonterías, ¿no? ¿Por qué no están comprando los insumos para hacer los kits? ¿Por qué no están usando el dinero de manera adecuada en vez de estar permitiendo la importación de tantas tonterías en los bodegones y haciendo excepciones de impuestos? No se han preparado para esto, pues. Ahora nuestro pueblo es el que sufre las consecuencias. Nuestro pueblo tiene que defenderse, pero a la vez tiene que pelear, exigiendo, bueno, que el gobierno asuma sus responsabilidades. Pues esto no puede ser de el sálvese quien pueda. Tenemos que tener una visión colectiva de lo que está pasando en el país o seguirán cayéndonos encima todas las plagas, todas, una tras otra. La primera de ellas y la más grave, bueno, el gobierno de Maduro. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este tiempo de conversar, de reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país. Disculpa, un comentario adicional. Nosotros como país tenemos, aunque los hospitales estén en ruina, tenemos médicos por montones, médicos, enfermeras, personal de asistencia sanitaria. A ellos hay que convocarlos, a ellos hay que llamarlos para que estén al frente de esta situación de emergencia para atender a la población. Esto no es un asunto de la gente del gobierno, de los políticos ni de los militares.
Quisiéramos ver a los doctores al frente de esto, diciéndole a los políticos qué cosa tienen que hacer. Tienen que estar los doctores, nuestro personal, que es muy valioso, orientando a nuestra población, porque también hay que evitar el pánico y el desespero. Hay que procurar tener una respuesta nacional coherente a una situación que incluso es difícil manejar para grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, todos los países de Europa y la misma China, pues. Entonces la respuesta del gobierno no puede ser quédate en tu casa y púdrete. No, tiene que haber una respuesta más allá de eso. La gente se puede quedar en su casa, pero ¿qué va a hacer el gobierno de manera efectiva? Más allá de tomarse una foto y más allá de salir, como siempre, el oportunismo en la televisión. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está el plan para enfrentar esta crisis? Esos son el tipo de cosas que hay que exigirle al gobierno y que tiene que cumplir. Un último mensaje a los venezolanos para conservar la calma, bueno, soportar, lidiar con estos días de cuarentena que van a ser muy duros para todos los venezolanos. Sí, mira, tiene que imponerse sobre todo la solidaridad. La solidaridad. Nosotros somos un pueblo, bueno, grande, un pueblo con valores extraordinarios. Estamos viviendo un mal momento. Se ha impuesto una conducta del pranato en el país, pero tiene que salir de esto lo mejor nuestro, no lo peor, lo mejor. Ayudar a quien no tenga la posibilidad de atenderse, ayudar a los ancianos, a los abuelos, a los que están en la situación de riesgo. Bueno, mantener la comunicación. Yo les recomiendo que entren a la página de la Organización Mundial de la Salud, que está dando guías para tomar previsiones en el hogar, en la casa. Y tener esperanza en que salgamos de esto lo mejor posible, estando consciente, y aquí nadie puede caerse a coba, nadie puede caerse a engaños, ni nadie puede estar manipulado por BTV, estando consciente que el país está en una carencia terrible producto de la incapacidad del gobierno. Así yo diría aquí un poco de que tiene que haber la organización popular y la organización de los ciudadanos tienen que dar una respuesta que vaya por las redes, que sea una actitud colectiva para hacerle frente a esta situación, pues, y exigir al gobierno que cumpla sus responsabilidades. Pues entonces, vienen momentos duros, todo esto es consecuencia también de la debilidad que tiene el país. No estamos preparados para una situación como esta. Lamentablemente el gobierno no ha hecho nada para garantizar la salud de nuestra población. Entonces hay que extremar todas las medidas de precaución, extremar también, por supuesto, cuando yo digo la OMS, para no escuchar tanta charlatanería que hay al respecto, ¿no? La OMS es una organización de las Naciones Unidas que es la que está recogiendo toda la información de los aciertos y los errores de lo que ha sucedido en China, en Europa, y hay que prestarle atención a eso. Y bueno, nuestras instituciones sanitarias, públicas o privadas, van a tener que quintuplicar sus esfuerzos para atender a nuestro pueblo y garantizar la salud, pues, ante la ausencia de capacidad del gobierno nacional para manejar una situación como esta. Yo quisiera decir, de verdad, lo expuse en mi último artículo, que lo que más desearía es estar allá, entre ustedes, porque nosotros tuvimos y tendríamos la capacidad de movilizar a nuestro pueblo para dar una respuesta a esta situación, como lo hicimos en momentos duros, cuando el presidente Chávez tiene que ver mucha participación popular, mucha conciencia y mucha solidaridad. Lamentablemente la intolerancia y el odio me mantienen lejos del país y trataré de ayudar con mis opiniones lo más que pueda a que nuestro país pueda resolver esta y toda la crisis severa que tenemos por delante. Ahora sí me despido, un abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Entonces ya saben, a buscar fuentes confiables, información fidedigna que en vez de alarmar nos ayude a resolver, a manejar este tema desde nuestras casas, pues, de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, ministro. Recordamos entonces nuestras redes sociales, Rafael Ramírez BE en Instagram,
@rramirezbe en Twitter, y por supuesto la invitación es para que se suscriban al blog rafaelramirez.net, donde semanalmente encontrarán los artículos del ministro del comandante Chávez en materia de petróleo, y también se estarán subiendo material de interés sobre el acontecer nacional, político y económico del país. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.